Los obispos de Bolivia han estado en el Vaticano en visita ad limina, es esa visita que hacen más o menos cada 5 años los obispos de todos los países del mundo a hacer una especie de rendición amigable de cuentas ante la estructura central de la Iglesia. Bueno, es tradicional que además de visitar distintas congregaciones, los obispos se encuentren con el Santo Padre, una audiencia colectiva. Antes había tiempo para una pequeña reunión personal con el Papa, ahora es la audiencia colectiva. En esa audiencia, en ese encuentro, por supuesto, el Papa escucha lo que los obispos tienen que decirle y, lógicamente, los obispos le dicen al Papa, le hacen un balance global de la situación en su país. También ha sido así en esta ocasión. El Papa, aunque les ha dicho pocas palabras, han sido muy importantes. Sobre todo les ha dicho a los obispos de Bolivia que él está con ellos, que él les está apoyando. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos que es una cosa lógica, ¿verdad? Bueno, pero es importante porque los obispos le acababan de decir que tienen situaciones difíciles en su país, en Bolivia, con el gobierno de Bolivia, que está haciendo, los obispos han denunciado 3 cosas. Primero, ampliar el aborto. Esto es de libro, Primero, el aborto se aprueba con casos llamados lacrimógenos, la violación de una menor, etc. Después se amplía y se convierte de facto en un aborto libre y en algunos casos de iure, de derecho en aborto libre. Se convierte en el derecho al aborto. Bueno, pues Bolivia está ya en esa segunda etapa, la ampliación de los casos del aborto para convertirlo de hecho en aborto libre. En segundo lugar, el control cada vez mayor por parte del gobierno comunista de Evo Morales sobre la educación, los planes educativos para las futuras generaciones. Y tercero, quizá lo más sorprendente es que abiertamente ese discurso de los obispos ante el Papa es público, es decir, se hace público después. Abiertamente los obispos expresan su preocupación por la creación por parte del gobierno, o por lo menos el apoyo por parte del gobierno comunista de Evo Morales, de una iglesia paralela. Vuelvo a repetir, en este contexto, ante estas denuncias de situaciones graves, el Papa ha expresado su apoyo a los obispos de Bolivia. Seguramente se ha aprendido ya la lección de lo que ocurrió en Venezuela. A mí esto me parece realmente grave, las 3 cosas, pero quiero fijarme especialmente en lo de la iglesia paralela. Primero, ¿qué hubiera ocurrido si los obispos, por ejemplo, norteamericanos, hubieran denunciado exactamente lo mismo delante del Papa sobre lo que está pasando en su país, lo que hubiera podido estar pasando en su país con el actual presidente? Por supuesto, los medios de comunicación del mundo se habrían fijado en ello, le habrían dado una grandísima importancia, enviados especiales, entrevistas, bueno... como ha sido la humilde Bolivia y no Estados Unidos, y sobre todo como es la izquierda, es decir, un gobierno comunista el que está creando una iglesia paralela, ha sido ocultado. Prácticamente nadie se ha enterado. No sé si se habrán enterado incluso en Bolivia. De nuevo, una vez más, la doble vara de medir que pone de manifiesto el control poderoso que la izquierda tiene sobre los medios de comunicación en el mundo. Una denuncia de este calibre, hecha por unos obispos, pasa desapercibida porque probablemente esta es la causa, porque es, no solo porque es la humilde Bolivia la que denuncia, sino porque es la izquierda la que está siendo denunciada. Pero aparte de esto está el hecho en sí. Es decir, estamos ante uno de los políticos más significativos, no digo más importantes, pero sí más significativos de América Latina. Un político que se presenta como el amigo del Papa, como el político predilecto del Papa. No digo que lo sea, pero él se presenta así, y se presenta así ante su pueblo, y se presenta así ante el mundo, sobre todo ante el mundo latino. Ahí están las fotos para demostrarlo. Ahí está la foto famosa de Evo Morales entregándole el crucifijo con la hoz y el martillo al Papa durante su visita a Bolivia, o las fotos repetidas de las audiencias en el Vaticano con motivo de determinados y variados eventos. Es decir, estamos ante un político que se presenta ante su pueblo como el predilecto, el amigo, el hijo favorito del Santo Padre. Si los obispos dicen que ese político, el gobierno de ese político está promoviendo una iglesia paralela,
hay que preguntarse qué va a pasar con la gente, porque eso es lo que cuenta. Es decir, la gente sencilla, la gente fiel, la gente buena, católica boliviana, que ya se encuentra con el problema del resurgir de las antiguas religiones precolombinas, a las cuales Evo Morales también da su apoyo, que ya se encuentra con ese problema, que ya se encuentra con la cuestión de las sectas, que no es una cuestión ni mucho menos menor en Latinoamérica, ahora se va a encontrar con una iglesia paralela, es decir, filomarxista, promovida por el gobernante que dice él que es el hijo predilecto de los políticos del Santo Padre, y con unos obispos que son presentados por este político, repito, que se presenta como el amigo del Papa. Los obispos son presentados como unos reaccionarios, amigos de los capitalistas yanquis, que son los culpables de todos los males que existen en el mundo y en Latinoamérica en especial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? No me parece que sea una cuestión menor. No me parece no solamente lo de la iglesia paralela, sino que no me parece que sea una cuestión menor lo que puede pasar con el pueblo fiel latinoamericano, que no es una cuestión únicamente de Bolivia o de Bolivia y Venezuela, donde esto está sucediendo y donde los obispos lo han denunciado. Es un problema de toda Latinoamérica, más o menos, por supuesto. Hay que conocer la realidad latina para darse cuenta de lo que sucede. La mayoría de los pobres o de la clase más humilde, que son la mayoría de la población, por desgracia, bueno, pues esa gente se está yendo ya desde hace tiempo a las sectas, porque está huyendo de una iglesia ideologizada que no sabe tocar su corazón ni satisfacer sus necesidades espirituales. No digo todos, por supuesto, pero sí muchísimos. La clase media, que es la clase que sigue siendo más fiel a la Iglesia Católica, primero está siendo cada vez más reducida por el empobrecimiento que se vive en el continente. Y esa clase media, que es la que estaba aguantando fiel a la Iglesia Católica, ¿qué va a ocurrir si se encuentra entre la disyuntiva de elegir una iglesia marxista o marxistizada o ideológicamente filomarxista y una iglesia fiel que sigue siendo fiel a los principios dogmáticos y morales del Papa, pero que se ve ridiculizada y marginada por alguien que se presenta, aunque sea falsamente, como el amigo del Papa? Pues no creo que se vayan a las sectas, porque ideológicamente, es decir, desde el punto de vista de la racionalidad, es muy difícil que lo que están dándole y ofreciendo la secta le llene. No digo que no haya clase media que se esté yendo, que se está yendo también, pero la mayoría se van a ir a la increencia. Es decir, a eso que es lo que de verdad está aumentando en Latinoamérica, que no son las sectas, sino el agnosticismo, el ateísmo práctico, es decir, la increencia de hecho, como ha pasado en Europa o también, en cierta forma, en Estados Unidos. Tenemos un problema. No darse cuenta de que existe este problema, repito, valientemente denunciado por los magníficos y esforzados obispos bolivianos, no darse cuenta de que existe este problema puede ser terrible para el futuro. Lo vieron hace años ya, y cuando el cardenal Ratzinger era prefecto de Doctrina de la Fe, paró el golpe con aquellos 2 documentos sobre la teología de la liberación. Pero ahora vuelven y están crecidos. Y tienen todavía un apoyo mayor, al menos por fuera, es decir, de aquellos que pretenden crear esa iglesia paralela filomarxista. Tenemos un problema, es un problema serio que puede hacer un enorme daño a la Iglesia Católica en el continente latinoamericano. Los obispos bolivianos lo han denunciado, el Papa les ha mostrado su apoyo, pero creo que hay que hacer todo lo posible para que eso no vaya a más por el bien del pueblo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.